El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 24. La entrada al reino de los cielos. Primera parte. No obstante que en los capítulos anteriores hablamos del reino de los cielos y tocamos algunos puntos de la entrada a ese reino, el Señor nos ha dado la carga de insistir sobre el tema y en estos capítulos hablaremos nuevamente y con mayor profundidad acerca de la entrada en el reino de los cielos. Para comenzar, aclaremos que el reino de los cielos no se ha establecido aún en su plenitud y que en este tiempo el Señor está llamando a algunos de sus hijos para constituirlos, de tal manera que en su venida puedan entrar en el reino de los cielos y Él puede establecer ese reino. No sobra decir que el reino de los cielos estará conformado por 3 grupos de creyentes, todos ellos vencedores. Las primicias vivas, el Hijo varón y los vencedores que salen de la gran tribulación. Con ellos el Señor Jesús gobernará la tierra durante el reino milenario. Las 2 primeras personas que en el Nuevo Testamento hablaron del reino de los cielos son Juan Bautista y el Señor Jesús. El primero dice al respecto: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Por este versículo podemos ver que el reino de los cielos de que habló Juan Bautista se refiere a una persona, porque en el versículo siguiente dice: pues este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías, cuando se dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, versículo 3. El reino de los cielos es el Señor Jesús. Cuando Juan comenzó a predicar, Jesús ya estaba en la tierra, pero aún no se había manifestado. Por su parte, el Señor Jesús, hablando de la cercanía del reino de los cielos, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. Tanto Juan como el Señor Jesús coinciden en que el requisito para ver la cercanía del reino de los cielos es el arrepentimiento. Aquí es bueno aclarar que el arrepentimiento se da solamente en los creyentes, aquellos que han sido regenerados, quienes han recibido al Señor Jesús creyendo en su nombre. Para constituirse en hijos de Dios no hace falta arrepentirse, porque no es posible que el arrepentimiento se dé en un incrédulo, en uno que no es hijo de Dios. Por eso en Juan 1, versículos 12 y 13, el Señor no dijo que serían constituidos hijos de Dios quienes se arrepintieran, sino que a todos los que creen en el nombre del Señor Jesús y lo reciben. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez que uno ha creído en el nombre del Señor Jesús y lo ha recibido, ha sido engendrado por Dios, se ha constituido en su Hijo y ahora tiene la capacidad de arrepentirse, porque ese poder solo lo da Dios mismo, como el Espíritu Santo que mora en el espíritu del creyente. Es por eso por lo que la predicación de Juan el Bautista y del Señor Jesús no comenzó entre el pueblo gentil, sino entre los israelitas, porque de alguna manera ellos eran creyentes, eran el pueblo de Dios de hacía por lo menos unos 1500 años. Y es por eso que tanto Juan como Jesús los llamaron al arrepentimiento. Esta es la razón por la cual cuando el Señor Jesús envió a anunciar el Evangelio a los 12 que escogió como apóstoles, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, versículos 5 y 6. Aquí el Señor llama a los israelitas ovejas, indicando que ellos estaban estrechamente relacionados con Dios. Igualmente, Pedro
cuando en Pentecostés se puso en pie con los 11 para anunciar las buenas nuevas del Evangelio a los judíos, y después de haberles mostrado que Jesús, el que ellos habían crucificado, era el Mesías prometido por Dios, y cuando los oyentes vieron que estas palabras eran verdad y les preguntaron qué debían hacer, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Hechos 2, versículos 38 y 39. El Señor les otorgó primero a los israelitas, su pueblo, el privilegio de participar del reino de los cielos. Y para participar en ese reino era necesario arrepentirse. La palabra griega traducida como arrepentimiento es metanoeo e implica cambiar de mente, cambiar de opinión y cambiar de propósito. Esto nos permite afirmar que el arrepentimiento es un hecho que se da en el alma, especialmente en la mente, pero este no es solamente un ejercicio mental, sino que debe tener su base en el espíritu, y el espíritu puede llevar al alma al arrepentimiento solamente cuando es fuerte, y es fuerte cuando está mezclado con Dios, el Espíritu Santo, lo que quiere decir que es el Espíritu Santo quien nos lleva al arrepentimiento. Por eso, cuando Juan el Bautista y Jesús comenzaron a hablar el Evangelio, hablaron de arrepentimiento, porque se había acercado la hora en que el Espíritu Santo vendría a morar en los hombres, y gracias a su poder podríamos arrepentirnos. Es así como cuando Pedro habló a los miles de israelitas congregados en Pentecostés, les habló de arrepentimiento para que pudiesen recibir la promesa del Padre, que no es nadie distinto a Él mismo como el Espíritu Santo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, versículo 14. Una vez que el Espíritu ha venido a morar en aquellos que el Señor ha llamado así, si hay disposición de esos regenerados, engendrados por Dios y hechos sus hijos, si tienen un corazón dispuesto, el Señor empieza a entrenarlos, prepararlos, transformarlos y conformarlos, con el fin de que en su venida puedan entrar en la manifestación plena del reino de los cielos, que tendrá una duración de 1000 años y que se conoce como el reino milenario y también como las bodas del Cordero. Para lograr la entrada en ese reino milenario, Dios requiere de sus hijos una única condición: hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Si relacionamos hacer la voluntad del Padre con arrepentirnos, podemos deducir que todos los hijos de Dios necesitan arrepentirse de no hacer la voluntad del Padre. Lo más común entre los creyentes es que, a pesar de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerados, de haber sido engendrados por Dios y hechos hijos suyos, es muy poco, por no decir que en nada, hacen en su día a día la voluntad del Padre. La gran mayoría de los hijos de Dios viven según sus puntos de vista, de acuerdo con sus deseos, deciden según su voluntad, hacen las cosas a su acomodo, hablan sin conectar la mente al Espíritu y en todas sus actividades ignoran la voluntad del Padre, y al ignorarla no tienen la capacidad de hacerla. ¿Cuáles son las causas de esta actitud? Hay varias. La primera es que no saben tener comunión con el Padre. Quienes están en grupos cristianos no son enseñados a entrar en el aposento más interior, que es el espíritu humano, y vivir allí una vida de íntima comunión con el Padre. Y no son enseñados a tener esa comunión porque quienes los dirigen tampoco saben hacerlo.
Muchos ni siquiera saben que tienen un espíritu humano. Cuando mucho, dicen que la Biblia dice que el hombre tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, pero no saben discernir las funciones de cada uno. Al no tener intimidad con el Señor, no pueden tener revelación de su palabra, de su persona, de su plan y de sus deseos. La voluntad de Dios solamente se puede conocer mediante revelación, y esa revelación se da solamente en el espíritu humano. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, liberó una oración en la que rogó al Padre que nos concediese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está en vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Efesios 1, versículos 15 al 17. Lo primero que Pablo consideró en estos versículos es que las personas a quienes dirigió la carta eran creyentes, porque había oído que tenían fe, es decir, ellos habían recibido al Señor Jesús creyendo en su nombre, y Él vivía como el Espíritu en ellos, y les trajo como resultado amor por el Señor y por todos los santos. Cuando una persona llega a ser un creyente genuino, tiene esas 2 manifestaciones que son credenciales de que ha creído, de que ha sido regenerada y de que ha nacido de nuevo: fe en el Señor Jesucristo, y esa fe se expresa por medio del amor por los santos, por quienes ahora son sus hermanos. Los creyentes genuinos tenemos a Dios como nuestro Padre y a todos los demás creyentes como nuestros hermanos. El Padre y nosotros conformamos la familia más hermosa que hay en el universo, la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19. Ante la fe en el Señor Jesucristo y el amor por todos los santos, manifestado por los hermanos que estaban en Éfeso, Pablo hace 2 cosas que son bien importantes. La primera, no para un momento de dar gracias al Padre por esos santos. Y la segunda, se acordaba de ellos en todas sus oraciones. Qué maravilloso ejemplo nos muestra el Espíritu con nuestro hermano Pablo, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su vida, y lo expresaba mediante sus oraciones. ¿Cuánto debemos imitar a Pablo? Que el Señor nos conceda su misericordia y nos ayude a ser así. Observa que Pablo no estaba preocupado por sus necesidades, ni su oración gravitaba en torno a sus éxitos o a su ministerio, o a lograr muchos seguidores, o a ganar adeptos para, comillas, su organización, ni, comillas, para su iglesia. Pablo no tenía nada de eso. Tampoco Pablo oró para que el Señor hiciera algunos milagros espectaculares entre los efesios, ni para que sanara a algunos que padecían dolencias físicas, ni para que les proveyera abundancia de bienes materiales, ni para que los santos en esa ciudad recolectaran fondos y construyeran un gran templo que compitiera con el de la diosa Diana. La gran preocupación del hermano Pablo era el reino de los cielos y la justicia de Dios. Por eso su oración se centra en que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Pablo sabía que no era suficiente el hecho de que los hermanos de Éfeso hubieran recibido al Señor y se hubieran convertido en miembros de la familia de Dios, sino que ese era el comienzo de la carrera que todo creyente debe correr y que dura toda la vida que permanezca en la tierra. Y en esa carrera lo más importante es que tengamos pleno conocimiento del Padre, el cual se logra mediante revelación, y la revelación se alcanza solamente en el espíritu humano. Cuando creemos en el Señor Jesús, cuando lo recibimos,
Dios viene como el Espíritu Santo y toma posesión de nuestro espíritu humano, y los dos se mezclan en uno solo para no separarse nunca más. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6, versículo 17. Ahora el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y el espíritu del creyente ya no son dos, sino uno solo. Esto es ser regenerados, esto es nacer de nuevo, esto es ser engendrados como hijos legítimos de Dios. Ese nuevo nacimiento podemos semejarlo al nacimiento de un ser humano. Cuando un niño nace es un bebé, un ser indefenso al que hay que proporcionarle todas las cosas y muchos cuidados para que no muera. Lo lógico en el curso de la vida de un ser humano es que crezca, que no se quede toda la vida como un bebé, porque eso sería muy preocupante y por demás anormal. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Después de que una persona nace de Dios, debe crecer, es decir, Dios debe crecer en él, y se crece conociendo paulatinamente a Dios, hasta llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:10, Efesios 4, versículo 13. El crecimiento del Señor en el creyente no es nada distinto a que Él, paulatinamente, va llenando las áreas del corazón hasta saturarlo completamente. El Señor ha puesto una meta para nuestro crecimiento. Debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, debemos llegar a tener la misma estatura que el Señor tiene. Y para alcanzarla necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos lograr el pleno conocimiento de Dios. Y ese conocimiento se da por revelación en nuestro espíritu humano. Nuestra meta es llegar a ser iguales al Señor Jesús en vida y en naturaleza, no en la deidad, porque ella es exclusiva de Dios. ¿Cuál es el proceso para obtener revelación? Antes debemos decir que la revelación consiste en que algo oculto a nuestros ojos es plenamente manifestado. Lo que antes era desconocido, ahora lo conocemos plenamente. Aquello que estaba cubierto por un velo, ahora es exhibido totalmente, porque el velo ha sido corrido y los velos son quitados cuando el corazón del creyente se convierte, se entrega sin reservas al Señor. Pero las mentes de ellos se endurecieron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo cuando leen el antiguo pacto, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se leía a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. 2 Corintios 3, versículos 14 al 16. Las personas que están en el cristianismo, incluso los pocos creyentes genuinos, que hay en el seno de esa religión, están llenos de velos, no tienen revelación, no pueden ver al Señor y no pueden crecer, porque el corazón de ellos no se ha convertido al Señor. En cambio, sus corazones están puestos en los líderes, en los ministerios particulares, no en el único ministerio del Espíritu. Igualmente, su corazón está centrado en las organizaciones y en las doctrinas, pero no en el Señor Jesús. Cuando los santos que están en medio del cristianismo decidan volverse al Señor, el velo les será quitado, tendrán revelación, mediante ella podrán conocer al Señor y el crecimiento en Él será un hecho. Cuando eso ocurra, en ellos se cumplirá lo que el Señor nos ha dicho en 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Versículos 9 al 13. Quienes amamos al Señor encontramos en Él revelaciones que nadie ha visto ni ha oído, ni han llegado al corazón de ningún hombre, y son reveladas por el Espíritu en nuestro espíritu, porque ese Espíritu es el que hemos recibido mediante su gracia, y Él conoce todos los misterios de Dios y los habla por medio de nosotros con sus propias palabras, que nada tienen que ver con las palabras que enseña la sabiduría humana. Pablo, haciendo uso de la sabiduría del Espíritu, pide en oración al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, versículo 17. Es interesante la descripción que Pablo hace de Dios. En primer lugar, se refiere a Él como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que Jesús es uno y Dios es otro, como Padre de Él. Pero hay que entender que Dios es uno y solamente uno, que Jesús es Dios. Ese Dios, por amor a nosotros, un día se hizo hombre en Jesús mediante la encarnación. Cuando Él se hizo carne, adquirió una segunda naturaleza que no tenía antes, la naturaleza humana. Antes de la encarnación, Dios tenía solamente naturaleza divina, pero cuando Él se hizo carne, y el Verbo se hizo carne, Juan 1, versículo 14, además de ser divino, también es humano. La naturaleza humana está en Él. Ahora Él es Dios y hombre. Es Dios hombre. De esa naturaleza humana, Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y a la vez es el Padre de gloria. Cuando Pablo hace referencia al Padre de gloria, está manifestando la esfera en la cual Dios permanece, en gloria. Dios nunca está ni actúa fuera de la gloria, y esa gloria es el ámbito, la esfera, el ambiente donde Dios vive con 24 ancianos, 4 seres vivientes, el Padre con el Cordero y las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, billones de ángeles, y es allí donde podemos penetrar a aquellos que en el Espíritu nos acercamos a su trono de gracia. En ese ámbito no pueden penetrar Satanás, ni los ángeles caídos, ni los demonios, ni nada inmundo. Solamente aquellos creyentes que tenemos el hábito de entrar y vivir en el Espíritu, quienes nos hemos habituado a acercarnos al trono de la gracia. A ese Dios de nuestro Señor Jesucristo es que el Padre de gloria, Pablo, pidió que nos diese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, revelación y pleno conocimiento de Dios en el espíritu humano. En esta pequeña frase hay 4 palabras que necesitamos considerar para obtener revelación de ellas. Primero, espíritu. Sabemos por la Biblia que los seres humanos somos tripartitos, es decir, tenemos 3 partes que constituyen nuestro ser: un espíritu humano, un alma y un cuerpo humanos. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Observa que en la petición de Pablo solo habla del espíritu, no hablo del alma ni del cuerpo, porque la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Él o de Dios solamente se dan en el espíritu humano. Cuando Dios nos creó, puso dentro de nosotros un espíritu
con el fin de que en él pudiésemos recibirlo, para que Dios como el Espíritu Santo more en él y para que por medio de ese Espíritu podamos conocerlo. No hay otra parte de nuestro ser donde podamos conocer al Señor, solamente en nuestro espíritu humano. No intente conocer a Dios en la mente, en el alma. Será una búsqueda inútil. A Dios solamente se conoce en el Espíritu y mediante revelación que el Espíritu Santo le da. 2. Sabiduría. Según la Biblia, la sabiduría es una persona, es Dios mismo. La sabiduría espiritual no es la capacidad que tienen los hombres de discernir cosas. Esa sabiduría es terrenal y en ella influye totalmente Satanás. En otras palabras, esa sabiduría es diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, anímica, demoníaca. Santiago 3, versículo 15. Esta sabiduría tiene que ver con la sabiduría científica, la sabiduría filosófica y la sabiduría tecnológica que domina el mundo contemporáneo y de la que se ufana la mayoría de los hombres. Aunque Dios le dio al hombre la capacidad de discernir, de aprender y de descubrir algunas de las cosas que él creó, sin embargo, esta sabiduría es usada por Satanás para cautivar al hombre y para oponerse al desarrollo del plan de Dios. La genuina sabiduría es una persona, es Dios mismo, es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo y esa sabiduría es eterna. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? El Señor me poseyó en el principio de su camino, desde entonces antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando componía los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando señalaba los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Tengo solaz en la redondez de la tierra, y mis solaces son con los hijos de los hombres. Bienaventurado el hombre que me oye, trasnochando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará la voluntad del Señor. Proverbios 8, versículo 1, versículos 22 al 31 y 34 y 35. La sabiduría es Dios mismo, y Él mora como el Espíritu Santo en el espíritu de los creyentes para hacerlos sabios. Los hijos de Dios necesitan que su espíritu sea fortalecido para ser sabios, para que sea Dios quien llena su ser, para que Dios como la sabiduría se exprese a través de ellos. Cuando el creyente vive en el espíritu, es verdaderamente sabio, porque en ese vivir espiritual es Dios quien se expresa como la sabiduría. Pablo, teniendo claridad sobre la necesidad que tienen los santos en este sentido, pide al Padre que nos dé espíritu de sabiduría. Como Pablo ya no está, no puede orar por nosotros, pero nosotros podemos hacerlo cada día, rogándole al Padre que nos dé espíritu de sabiduría, que nos llene con su ser, que nos sature con su sabiduría y que nos ayude a vivir en su espíritu para que seamos sabios en todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos. La sabiduría es el conocimiento profundo que tenemos de los misterios de Dios y es uno de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro espíritu humano, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios 12, versículo 8. Tercero, revelación.
La revelación no es nada distinto a que las cosas que no se ven se hagan realidad, a que algo que está oculto deje de estarlo. Esta es la mayor carencia que tienen los cristianos contemporáneos. Quienes están en las denominaciones de los grupos evangélicos y en el catolicismo carecen absolutamente de esta inmensa necesidad vital para los hijos de Dios. La carencia de conocimiento genuino de la palabra de Dios que esté en la Biblia, que tienen los líderes del cristianismo, no les permite enseñar a sus seguidores qué es revelación y cómo se obtiene. Dios es misterioso, su plan es misterioso, su voluntad es un misterio y solo puede conocerse mediante revelación en el espíritu humano. El cristianismo confunde la revelación con el bagaje de conocimiento intelectual que tienen de la letra de la Biblia. Conocer los versículos de la Biblia mentalmente y repetirlos cual máquinas grabadoras no es la revelación. Eso es tomar la Biblia en la letra. Y la letra mata, y la letra produce muerte, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. Tú puedes ser capaz de repetir mentalmente todos los versículos de la Biblia, y eso no te garantiza que tienes revelación. Esta es un conocimiento profundo de la persona de Dios, de su plan, de su voluntad, que se da en la parte más profunda de tu ser, tu espíritu humano, y es realizada por la función del espíritu que se conoce como la intuición. La revelación es el conocimiento que tenemos de Dios y que no podemos traducir a nuestro lenguaje. Solamente podemos visualizarla por la fe, de acuerdo con la descripción de Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La revelación es dada exclusivamente por Dios a quienes Él quiere, y es la mayor necesidad que tenemos como creyentes. Y al ser una necesidad vital, debemos buscarla en el Señor con anhelo, pidiéndola cada día, como lo hizo Pablo mientras duró su peregrinaje por la tierra. Si el Señor no se digna a darnos revelación, no tenemos nada que hacer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 27. Para que al Señor le agrade revelarse en nosotros, debemos aprender a ser como niños. Es decir, debemos enyugarnos con el Señor para aprender de Él mansedumbre y humildad. Porque si nos acercamos a Dios, aunque sea con un poquito de soberbia, somos rechazados por Él. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mateo 11, versículos 25 y 26. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. El hecho de que Dios se haya revelado a los niños no se refiere a los niños cronológicos, sino a los niños en actitud de humildad. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo 3. La preparación para entrar en el reino de los cielos tiene una puerta de entrada, la humildad, que es el equivalente a ser pobres en espíritu, a reconocer la necesidad espiritual. A quienes ganan esa actitud de humildad, enyugándose con el Señor Jesús, Él les da revelación.
cuarto, conocimiento de Dios. El versículo 17 de Efesios 1 remata con la frase en el pleno conocimiento de Él. El Señor en este versículo construye todo un proceso y la cumbre de Él es que alcancemos el conocimiento de Él. El primer peldaño de ese proceso es el espíritu, y ese espíritu hace referencia al espíritu humano, es decir, el soporte, la base para lograr los 4 aspectos de ese proceso es el espíritu del hombre. Esto quiere decir que los creyentes deben habituarse a usar su espíritu humano, a vivir en su espíritu, porque en él mora Dios como el espíritu, y es en él donde alcanzamos sabiduría, no la sabiduría de este siglo, ni la sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría espiritual. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre los hombres que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que son reducidos a nada. 1 Corintios 2, versículos 5 y 6. La sabiduría espiritual es especial y misteriosa, porque está oculta en Dios, pero predestinada para hacernos revelada a nosotros y convertirse en nuestra gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2, versículo 7. Una vez que tenemos sabiduría en el espíritu humano, viene la revelación. Dios es misterioso, Él está oculto, y ha llamado a algunos hombres para revelarse a ellos, para manifestar algunos de sus misterios. Por eso Pablo pidió al Padre que nos diera revelación. Como Pablo ya no está, nosotros debemos buscar en nuestro espíritu sabiduría y revelación, buscarla para nosotros y pedirla para otros santos. Una petición así, el Padre nunca la negará. Por el contrario, la responderá inmediatamente, porque esa clase de peticiones son agradables a Él y Él se complace profundamente en concederlas. Finalmente, la revelación tiene un punto de llegada, el pleno conocimiento de Dios. Quienes militan en el cristianismo contemporáneo tendrán que reconocer honestamente que la mayor carencia en sus vidas es la falta de conocimiento de Dios. Los cristianos no conocen la persona de Dios, desconocen su plan, no conocen sus deseos, ignoran qué le agrada a Él. Los más buscan una sanidad de alguna dolencia o el suplemento de alguna necesidad básica, pero son completos desconocedores de la razón por la cual Dios creó al hombre, el desarrollo de su plan en él y el punto de llegada que Dios ha determinado. Todas estas cosas se conocen mediante revelación en el espíritu humano de los creyentes. Si no hay revelación, no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay posibilidad de hacer la voluntad del Padre. Y sin hacer la voluntad del Padre, no hay cómo entrar en el reino de los cielos. El conocimiento de Dios no es un conocimiento cualquiera, sino que es el pleno conocimiento de Dios. Es decir, un conocimiento que está por encima de todo conocimiento, porque es un conocimiento espiritual. Podemos conocer a Dios solamente en el espíritu humano. El alma, con sus 3 funciones, no nos puede aportar nada en el conocimiento de Él. Todo lo que podemos conocer en el alma es un conocimiento de las cosas terrenales. Es el conocimiento que corresponde a los príncipes de este siglo y no tiene ninguna utilidad para participar del plan de Dios, para conocer y hacer su voluntad, ni para entrar en el reino de los cielos. El pleno conocimiento de Dios se da en la función del espíritu humano, que se conoce como la intuición.
y es un conocimiento infinitamente más profundo y alto y ancho que el conocimiento que hay en el alma. El conocimiento del Espíritu es un conocimiento de fe. En él no vemos a Dios físicamente, pero podemos darle sustantividad y lo amamos, lo experimentamos y lo vivimos sin verlo. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria. Hebreos 11, versículo 1 y 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. El conocimiento del alma es útil para saber las ciencias que el hombre ha desarrollado, para conocer en cierta medida los distintos fenómenos de la naturaleza y los fenómenos sociales, tales como la biología, la electrónica, la tecnología, las ciencias sociales, etc. Pero nunca ese conocimiento permite conocer a Dios. El conocimiento de Dios se da exclusivamente en el Espíritu y por fe. Esa es la razón por que el Espíritu sea insistente al afirmar, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por este versículo podemos colegir que hay sabiduría e inteligencia del alma, pero que ésta no es útil para conocer la voluntad de Dios. Y que hay sabiduría e inteligencia espiritual, por medio de la cual podemos ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Esa sabiduría e inteligencia espiritual es la que pidió Pablo para nosotros, y esa debe ser nuestra oración permanente, quienes aspiramos a conocer la voluntad del Padre para hacerla, y cuando el Señor Jesús venga, tengamos una entrada franca al reino de los cielos. Si buscamos con anhelo el pleno conocimiento de Dios y lo obtenemos, podemos estar seguros de que creceremos en Él. Es decir, Dios crecerá en nosotros hasta que alcancemos su estatura. Y cuando hayamos logrado su estatura, estaremos listos para recibir al Señor en su venida y entrar con Él en el reino de los cielos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículo 10. Esperamos que te decidas a buscar revelación. Mire, es la mayor necesidad que tenemos. Es el punto de partida. Si no hay revelación, no tenemos nada, no hay por dónde caminar, no podemos llegar a ninguna parte y estaremos excluidos del reino de los cielos. Pero mira que el Señor nos entregó todo para que busquemos revelación en nuestro espíritu humano, en la función del espíritu que se llama la intuición, y ayudemos a que otros puedan encontrar esa revelación, esa luz y esa sabiduría y puedan conocer a Dios. Por eso envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.